vamos a desarrollar la teoría lingüística. Hoy vamos a desarrollar la teoría lingüística propuesta por Roman Jakobson. Vamos a abordar la afasia como problema lingüístico, la tipología y la clasificación de afasias que propone este autor, el doble carácter del lenguaje y hacer una revisión en relación al desarrollo del lenguaje infantil y sus posibles perturbaciones. Seguramente conocen a Roman Jakobson, lo deben haber estudiado en Lingüística 1 por lo menos. Él fue un lingüista ruso que fue parte de un movimiento muy importante, el formalismo ruso. Hizo interesantes investigaciones en relación al desarrollo de la adquisición del lenguaje en la infancia. Esas investigaciones fueron muy innovadoras y también fue un pionero en el estudio de las afasias. Deben conocer también el modelo de comunicación que propone este autor, y si consideramos la propuesta que él realiza, podemos entender que el lenguaje es una herramienta simbólica que permite la comunicación, la codificación y la decodificación. Y para que eso sea posible, es necesario el proceso de adquisición de la lengua materna. Es decir, lo que hace este autor es vincular de una manera muy estrecha a la lengua materna con el lenguaje. El modelo de comunicación que propone Jakobson nos muestra que el lenguaje sirve para comunicar sentimientos, emociones y pensamientos, para establecer lazos con aquellas personas que ofician como interlocutores, para referirnos a la realidad, para reflexionar acerca del propio lenguaje y también para crear otros sentidos posibles. Tomando en cuenta ese esquema de comunicación, donde hay un emisor que envía un mensaje a un destinatario, todo eso acontece en un determinado contexto situacional, el mensaje es transmitido a través de un canal y ambos interlocutores deben compartir el mismo código, digamos, esos son los elementos que él propone en el esquema, y a partir de allí él trata de comprender cuál es la tarea de la persona que codifica y cuál es la tarea de la persona que decodifica. Y así entonces interpretar las dificultades que aparecen en la codificación y la decodificación. Lo que propone este autor es lo siguiente. Cuando alguien debe codificar, expresar un mensaje, lo primero que hace es seleccionar los constituyentes del código lingüístico y luego combinarlos en un contexto lingüístico. Es decir, que la primera operación que realiza es la selección, y la segunda, la consecuente o la consiguiente, es la combinación. Lo que explica él es que siempre se afecta la operación consiguiente, por lo tanto considera los trastornos de la codificación hay una afección de la combinación. Quien decodifica realiza las tareas de manera inversa, es decir, recibe ese material ya combinado en un contexto lingüístico y debe detectar esos constituyentes, debe poder seleccionarlos dentro de su propio código para comprender. Entonces, la primera operación es la combinación y la segunda es la selección. Por lo tanto, si se afecta la operación consiguiente, es la selección, que es lo que falla cuando hay un trastorno en la decodificación. Ustedes díganme si se va entendiendo, porque, digamos, esta teoría reviste cierta complejidad, así que la idea es poder acompañar las lecturas que después ustedes van a ir haciendo en relación a los capítulos y artículos de Jakobson, ¿sí? Pero digamos, ¿qué es lo que dice Jakobson? En los trastornos de la codificación, es decir, que comprometen la expresión verbal o lingüística, hay dificultades en la operación de combinar las unidades en un contexto lingüístico. Y en los trastornos de la decodificación, que tienen que ver con la comprensión verbal, la dificultad está en la selección paradigmática, ¿sí? En la selección que hay que hacer dentro del código para que nuestro lenguaje sea claro. ¿Vamos hasta ahí? ¿Alguien escribió un mensaje?
Sí, Fer, Sí, dicen Fer, lo mismo que la semana pasada, que se escucha como lejos y entrecortado. ¿Será tu Wi-Fi? Un día me voy a acordar de hacer todo lo que tengo que hacer, pero bueno, me van a tener que tener paciencia. A ver si se escucha mejor ahora. sí, sí, profe, se escucha mejor. Buenísimo. También te dicen que puede ser que tengas el micrófono lejos, Y estoy saliendo desde el celular. pero se escucha bien, ahí se escucha mejor y la imagen también se mejoró. Bueno, buenísimo. Gracias. Bien. Bueno, entonces, Jacobson, recuerdan que les habíamos mencionado que va a ocuparse de estudiar las afasias que había propuesto él. Lo interesante de este autor es que comprende la afasia como un problema lingüístico. Esto quiere decir que no alcanza con conocer las lesiones detectadas en determinadas áreas corticales para comprender el deterioro o la desintegración del lenguaje. Porque los síntomas, ¿sí?, responden en realidad al funcionamiento y las reglas que impone la lengua como sistema. Lo mismo dice respecto del desarrollo infantil. Por eso él se interesa por escuchar, estudiar y analizar el discurso de esas personas que padecen una afasia, más allá de la lesión que fue detectada y localizada. ¿Sí? Toma las afasias de Luria y las incluye dentro de 3 dicotomías que vamos a ir desarrollando. Aunque, digamos, la gran categoría es trastornos de la codificación versus trastornos de la decodificación. Jacobson desarrolla la teoría lingüística desde el estructuralismo. Lo que hace el estructuralismo es hacer construcciones binarias, es decir, crear pares que se oponen para poder analizar. Entonces ustedes van a leer en todos sus capítulos, artículos y en el desarrollo que hace de su teoría, estos ejes de análisis que se oponen entre sí. Codificación versus decodificación. Es decir, expresar versus comprender. Combinación versus elección. Agrupar unidades versus elegir una unidad en particular. El contexto lingüístico versus el código lingüístico. El sintagma versus el paradigma. Las relaciones externas de continuidad y alejamiento versus las relaciones internas de contraste y semejanza. La metonimia versus la metáfora. Entonces plantea estas 3 dicotomías que les mencionaba. La primera tiene que ver con los trastornos de la codificación versus los trastornos de la decodificación. La segunda dicotomía, la limitación versus la desintegración, y la tercera, la secuencia versus la copresencia. En la primera dicotomía, dentro de los trastornos de la codificación, Jacobson va a incluir a la fascia motora aferente, a la fascia motora eferente y la afasia dinámica. ¿Sí? Considera que esas 3 afasias comprometen la expresión verbal y va a analizar cada una de ellas. En el caso de la fascia motora aferente, lo que se afectan son los engramas motores. Hay una praxia verbal, es decir, se compromete la secuencia de movimientos que el sujeto debe hacer para lograr el punto y modo articulatorio de un determinado sonido de la lengua. ¿Sí? Entonces, lo que se afecta es la codificación y la combinación en el rango fonémico, ¿sí? En el rango inicial. Porque la dificultad va a estar en combinar los rasgos distintivos que dan lugar a un determinado fonema, ¿sí? En el caso de la fascia motora eferente, la dificultad está en agrupar los fonemas dentro de sílabas y palabras, y estas dentro de frases. Por eso aparece el lenguaje de estilo telegráfico, porque se afecta la melodía cinética o la secuencia. Entonces, Jacobson va a decir, aquí lo que se compromete también es la codificación, pero la combinación está afectada en el rango del morfema y del sintagma.
¿sí? No hay dificultad para articular un fonema, sino para combinarlos en sílabas, palabras y frases. En el caso de la afasia dinámica, la dificultad que tiene el sujeto es poder construir monólogos. Es decir, está en la programación enunciativa, en su capacidad discursiva. Entonces, Jacobson dice, se vuelve a comprometer la codificación, pero la combinación afecta exclusivamente al rango discursivo. Es decir, en niveles menores, ese sujeto puede codificar y combinar. El problema está cuando tiene que hacerlo en el monólogo o en el discurso. Seguimos en la primera dicotomía, pero ahora Jacobson incluye a las otras tres afasias dentro de los trastornos de la decodificación. La afasia sensorial, acústico-amnésica y semántica. Es decir, estas afasias son consideradas como perturbaciones de la decodificación, comprensión y selección. En el caso de la afasia sensorial, hay una alteración en el oído fonemático. Esto ocasiona consecuencia que la persona no puede discriminar los rasgos distintivos de los fonemas, ¿sí? Entonces producen graves perturbaciones en la decodificación, en la selección de los fonemas, y esto, por supuesto, afecta al resto de los rangos, porque de alguna manera ese sujeto lo que no puede comprender es esa lengua como si le fuera propia, ¿no? Entonces, en este caso hay una afección de la decodificación y la selección en el rango fonémico, el rango inicial. En la afasia acústico-amnésica hay una alteración de la memoria auditivo-discriminativa. Lo que le sucede a este sujeto es que no puede retener la información lingüística si ésta se extiende, se aumenta el material verbal entrante, y entonces no puede comprender para dar una respuesta. Por lo tanto, Jacobson dice que se afecta la decodificación y la selección en el nivel del sintagma. En el caso de la afasia semántica se comprometen los niveles más elevados del lenguaje, la posibilidad de operar con construcciones lógico-gramaticales, con todo aquello que no es lineal ni literal. Entonces lo que dice Jacobson es que aquí se compromete la decodificación y la selección en los niveles más elevados y complejos del lenguaje. ¿Se entendió la primera dicotomía? Bien, en esta gran clasificación, trastornos de la codificación versus trastornos de la decodificación. Después va a plantear una segunda dicotomía que tiene que ver con la limitación y la desintegración. Es decir, Jacobson considera que hay afasias en las cuales hay limitaciones, es decir, algunos niveles del lenguaje están conservados y se afectan solo los más elevados. Pero en otros casos, la desintegración es completa, porque desde los niveles elementales ya hay una afección muy significativa. Y entonces establece esta categorización. Dentro de las afasias de desintegración, que comprometen los niveles más elementales del lenguaje, en los trastornos de la codificación incluye a la afasia motora eferente, ¿sí? Que compromete el agrupamiento o la combinación de los fonemas en morfemas y sintagmas. Y dentro de los trastornos de la decodificación incluye a la afasia sensorial porque se compromete la comprensión y la selección desde el rango fonémico, porque estos sujetos no pueden discriminar los rasgos distintivos de los fonemas de su propia lengua. En las afasias de limitación, es decir, las que comprometen los niveles más complejos y elevados del lenguaje, dentro de los trastornos de la codificación está la afasia dinámica, porque solo se compromete la combinación al nivel del discurso, y dentro de los trastornos de la decodificación se encuentra la afasia semántica, porque solo se compromete la comprensión y la selección al nivel de las estructuras lógico-gramaticales, es decir, aquellas que son más complejas, abstractas, la plurisemia,
la metáfora, las relaciones comparativas, las relaciones atributivas. ¿Sí? Es posible que ustedes se pregunten por qué Jacobson no toma en cuenta otras dos afasias. Y aquí viene la explicación casi más compleja, pero vamos a hacer el intento. Jacobson deja por fuera a la afasia motora aferente y a la acústico-amnésica por dos motivos, porque son complejas y son de transición. Son complejas porque tienen un componente extralingüístico. La afasia motora aferente tiene un componente motor, por eso es considerada una praxia verbal. Y la afasia acústico-amnésica tiene un componente mnésico, porque hay una dificultad, una falla, ¿sí?, en la memoria auditivo-discriminativa que está vinculada al lenguaje. Pero además son de transición por los signos. En el caso de la afasia motora aferente, la alteración está en la combinación simultánea. Es decir, el sujeto no puede combinar los rasgos distintivos para articular un determinado fonema. Pero esos rasgos distintivos se encuentran simultáneos, copresentes. No es que los tiene que agrupar uno a uno como los fonemas que integran una sílaba, una palabra, y esta es una frase. ¿Sí? Y en el caso de la afasia acústico-amnésica, hay un deterioro en la selección secuencial. ¿Por qué? Porque las dificultades aparecen cuando aumenta el material verbal entrante, cuando se extiende la secuencia. ¿Sí? Si le decimos una frase acotada o no nos extendemos demasiado en el mensaje, lo va a poder retener y comprender. Si nos extendemos en la secuencia, no va a poder retener la información y no va a poder comprender ese sujeto. ¿Se entendió? Sé que es complicado. Bueno, ustedes cualquier cosa me interrumpen, hacen preguntas o envían mensajes. Seguimos con la tercera dicotomía. Es secuencia versus copresencia. Los trastornos de la decodificación van a tener un compromiso en la secuencia, en la combinación secuencial. Y aquí incluye a la afasia motora eferente y a la afasia dinámica. ¿Por qué? En la afasia motora eferente, el sujeto tiene dificultades para combinar unidades menores en rangos superiores, es decir, los fonemas en morfemas, los morfemas en sintagmas. Y en el caso de la afasia dinámica, la dificultad está en poder combinar los sintagmas en un discurso, o en un monólogo, o en un enunciado activo. En el caso de los trastornos de la decodificación, se afecta la copresencia en la afasia sensorial y en la afasia semántica. ¿Sí? Porque en el caso de la afasia sensorial, el sujeto tiene que poder discriminar entre esos rasgos distintivos de los fonemas que están copresentes. Y en la afasia semántica, en esas estructuras lógico-gramaticales que pueden aludir a distintos significados o sentidos que están implícitos. Por supuesto, vuelve a dejar afuera a la afasia motora aferente, porque es una alteración en la combinación simultánea, y a la afasia acústico-amnésica, porque es un deterioro de la selección secuencial. ¿Sí? Bien, entonces, hasta lo que hemos llegado. Jacobson, a partir del esquema de comunicación que propone, nos permite comprender cuáles son los trastornos de la codificación y cuáles son los trastornos de la decodificación, que hay operaciones que subyacen a esos comportamientos verbales, que son la combinación y la selección, y entonces toma las afasias de Luria para incluirlas en distintas dicotomías, para analizarlas, entendiendo que se trata de un problema lingüístico. Por eso es muy importante para él atender, escuchar, indagar acerca del discurso de esos sujetos, independientemente de las lesiones halladas en determinadas áreas corticales. ¿Sí?
Jacobson también nos habla acerca del doble carácter del lenguaje. Entonces, destaca dos comportamientos verbales. La codificación, que se sustenta en la combinación de unidades lingüísticas que van a agruparse en unidades superiores, ¿sí? Fonema, morfema, sintagma, discurso. Y la decodificación se sostiene en la selección paradigmática de los elementos del código lingüístico que están copresentes. Esto podríamos asemejarlo al concepto de los campos semánticos, de las categorías, de las clases, de aquellas palabras que guardan cierta similitud entre sí, en relación al significado o al sentido. Entonces él dice que en todo signo lingüístico distinguimos dos modos de relación. La selección es siempre la opción entre dos posibilidades. Se puede sustituir una de ellas por otra. Es decir, que selección y sustitución son las dos caras de la misma operación. El ejemplo más claro de esto es la sinonimia. Nosotras podemos tratar de expresar un sentido y podemos elegir entre dos opciones que son muy similares. La combinación es el agrupamiento, ¿sí?, de unidades lingüísticas en una superior. Por lo tanto, aquí las dos caras de esta operación son combinación y contextura. Contextura pensada en un contexto lingüístico que se va conformando. Un fonema se une a otro y conforma una sílaba. Varios fonemas se enlazan y constituyen una sílaba más compleja o una palabra. Esas palabras se enlazan y constituyen una frase o un sintagma. Los sintagmas se agrupan y constituyen un enunciado o un discurso. ¿Sí? Algo interesante que también explica este autor es que la lengua es un sistema previsible, ¿sí?, y que restringe a los usuarios en relación a sus posibilidades combinatorias. Es decir, quienes somos hablantes estamos subordinados al funcionamiento de la lengua. No tenemos algunas libertades. Por ejemplo, nosotros y nosotras no elegimos qué fonemas podemos producir. No, adquirimos una lengua, nos apropiamos de esa lengua materna y podemos entonces articular los sonidos que integran el repertorio de esa lengua. Si pensamos en el nivel superior que tiene que ver con la construcción de sílabas, podemos pensar que se va ampliando un poquito esa libertad, pero en realidad hacemos construcciones que nos permite la lengua, sílabas directas, inversas, mixtas, completas, diptongos. Otras lenguas tienen otros modos de agrupar los fonemas para construir sílabas. Esas sílabas luego nos permiten construir palabras. Bueno, se amplía un poco más la libertad porque existen palabras de diversa complejidad y extensión. Esas palabras nos permiten construir frases. Ahí ya tenemos más libertad, porque cada hablante encontrará la manera de combinar esas palabras para construir un determinado sintagma. Y esto vuelve a ampliarse un poco más en el discurso, porque podemos tratar de decir lo mismo, pero el modo en que hagamos esas combinaciones no van a ser iguales, ¿sí? Pero lo interesante es cómo él nos explica que quienes somos hablantes estamos subordinados por el funcionamiento y las reglas que nos impone la lengua materna. Si pensamos en este doble carácter del lenguaje, del que hablábamos antes, los trastornos de la codificación se vinculan con los trastornos de la contigüidad, porque hay una afección en la combinación para construir contextos lingüísticos. Y esas unidades que vamos combinando en esos contextos guardan relaciones de contigüidad y alejamiento, y suceden en el eje sintagmático. En cambio, los trastornos de la decodificación se vinculan con los trastornos de la semejanza, porque lo que se compromete es la selección paradigmática. Las unidades que debemos seleccionar guardan entre sí relaciones internas de semejanza y de contraste. ¿Sí? Entonces lo que se compromete es el código lingüístico. ¿Qué aportes nos brinda este autor? Muchísimos.
pero para resaltar algo. En primer lugar, comprender a la afasia como un problema lingüístico. ¿Sí? Entender que es importante investigar y escuchar el discurso de los sujetos más allá de conocer la existencia de una lesión o una causa orgánica, que nos permite analizar el discurso de las niñas, niños y adolescentes. Eso vamos a ir haciendo en las próximas clases. Vamos a tomar la teoría de este autor para analizar las interacciones dialógicas, las narraciones y todas sus producciones lingüísticas, ¿sí? En la codificación, en los distintos rangos, fonémico, morfémico, sintagmático y discursivo, y en la decodificación para analizar su capacidad de comprender y de seleccionar las palabras dentro del propio discurso. Y también porque establece lazos entre el desarrollo del lenguaje y el proceso de adquisición de la lengua. Bien. Pensando en este primer desarrollo que tiene que ver claramente con el deterioro o la desintegración del lenguaje adulto, que necesitamos conocer para después poder profundizar en las problemáticas que suceden en la infancia, les quiero proponer algunos ejercicios clínicos para que podamos tratar de aplicar o de pensar de qué manera Jacobson nos ayuda a hacer estas interpretaciones. Son 3 ejercicios que tienen que ver con un adulto mayor de 65 años que tuvo un accidente de tránsito, sufrió un traumatismo craneano, y eso provocó una alteración en su lenguaje, que vamos a ir descubriendo hoy entre todas y todos. Después yo les voy a contar específicamente qué es lo que le sucedió y dónde se alojó la lesión. Fíjense, en esta primera diapositiva se le muestran imágenes para que las nombre y están las respuestas que da este sujeto. Dice, agua por lluvia, paraguas por sombrilla, cigarrillo por cenicero, vaso por copa, emergencia por ambulancia, truco chinchón por cartas. ¿Qué les parece? ¿Dónde encuentran la dificultad? Como lo puedan explicar. Muy bien. Jasmina y dice en el aspecto semántico. ¿Y por qué sería en el aspecto semántico? Está bien lo que estás diciendo, Jasmine. Claro, profe, porque busca palabras relacionadas dentro del mismo campo semántico. Exacto. Digamos, hay, bueno, no quiero decir mucho más, pero fíjense, Profe. busca palabras dentro del mismo campo semántico, dice Jasmine. O sea, ¿qué operación está comprometida acá? Pensemos, ¿la combinación o la selección? La selección, profe. La selección. La selección sería. Muy bien. La selección paradigmática, es decir, al momento de tener que nombrar una determinada palabra, la sustituye por otra que es próxima en el significado o en el sentido, porque la lluvia es agua. Lo que sucede es que es un poco impreciso, no es lo mismo el agua que la lluvia. El paraguas y la sombrilla son objetos que cumplen funciones similares, porque nos protegen de la lluvia o del sol. El cigarrillo está íntimamente vinculado con el cenicero, ¿sí? Copa y vaso son 2 utensilios que utilizamos justamente para beber. La ambulancia, ¿cuándo es convocada? Cuando hay una emergencia. Y las cartas sirven para jugar ese tipo de juegos, ¿no? Entonces, vemos que aquí la dificultad está en la selección dentro del código lingüístico. Segundo ejercicio. Se le propone hacer sinónimos para ciertas palabras y en algunas ocasiones se le ofrecen facilitaciones para que trate de encontrar otros sentidos posibles.
que trate de pensar que esas palabras, de acuerdo al contexto en el que se utilicen, pueden remitir a otros sentidos. ¿Sí? Fíjense lo que hace. Estrella, él dice del firmamento, estrella del cine. Antiguo, está pasado de moda. Historia, relatar un acontecimiento. Dulce, con mucho azúcar. Campo, lugar de la tierra. Hogar, donde uno vive. Falta, que no asiste o que se equivocó. ¿Qué dificultad encontramos acá? Porque fíjense, la consigna fue que encuentre un sinónimo. Y en algunos casos, que pueda encontrar distintos sentidos para esa palabra. Puede ser que dice su función en vez de, o sea, en la estrella no, pero en historia dice lo que es, digamos. Que historia es relatar un acontecimiento, que dulce es que tiene mucho azúcar, pero no entiendo igual, no me doy cuenta en relación a lo de la teoría de Jacobson, cómo sería. Está muy bien lo que estás diciendo. Fíjense lo que hace. Digamos, si uno le propone que encuentre una palabra muy similar, porque de eso se trata un sinónimo, uno le está pidiendo que seleccione una palabra muy precisa dentro del código. ¿Qué hace él? En vez de hacer esa selección, se extiende en el contexto lingüístico, como vos decís, trata de explicar, hace como un completamiento sintáctico. ¿Qué es una estrella? ¿O qué tipos de estrella hay? Y entonces dice, la estrella del firmamento o la estrella del cine. No dice astro, no dice persona famosa. ¿Se entiende? Antiguo, en vez de decir anticuado, vetusto, viejo, dice que está pasado de moda. Historia, no dice relato, cuento, materia, asignatura, dice relatar un acontecimiento. Dulce, no dice azucarado, no sé, golosinas, postres, dice con mucho azúcar. Campo, podría haber dicho granja, por ejemplo, dice lugar de la tierra. Hogar, donde uno vive, podría haber dicho vivienda, casa, familia. Y en el caso de falta, podría haber dicho inasistencia, digamos, si es así como la precisión que le estamos pidiendo, equivocación, error, fallo. ¿Se entiende? Por eso Jacobson explica que quien tiene una dificultad en la decodificación y selección, lo que tiende a hacer es extenderse en el contexto lingüístico. Tiene que decir mucho más, porque como no termina de encontrar la palabra, se extienden las explicaciones para darse a comprender. ¿Se comprende lo que digo? Entonces, también es una dificultad la selección. Exacto. Pero yo les quería mostrar cómo se extiende en el contexto lingüístico, Sí. porque si pensamos en alguien que tiene una dificultad en la codificación, lo que va a hacer es que con muy pocas palabras va a poder expresar muchos sentidos, porque la restricción está en combinar. Claro. Entonces no va a poder, digamos, construir frases extensas o un discurso, pero sí las palabras que utilice van a remitir a los referentes que pretende nombrar. ¿Mm? Otro ejemplo más. Acá se le pide que defina las palabras como si fueran el juego del diccionario. Entonces, bueno, son palabras significativas para él. ¿Qué es el folclore? Él dice, me encanta, yo canto y toco la guitarra. Los chalchaleros, los nocheros me gustan mucho. ¿Qué es un auto? Yo manejo, es para conducir, para pasear. ¿Qué es un trabajo? Yo trabajaba en un local, vendía telas. Profe, como que lo lleva a su experiencia. Muy bien, lo pone en su experiencia. ¿Qué más?
Si yo les digo a ustedes No puede que me definir definen- lo que es tampoco. ¿Cómo? Que no puede definir lo que es tampoco en este caso. Claro. Si yo les digo a ustedes, ¿qué es el folclore? ¿Qué me dirían? Una danza. Un Muy estilo de bien. música. Claro, no puede definir. Exacto. Danza, estilo de música, ritmo musical, ¿no? Él otra vez vuelve a explayarse en el contexto para tratar de dar cuenta de lo que significa esa palabra. Auto, ¿qué diríamos que es un auto? Un vehículo. ¿Un vehículo o un transporte? Yo manejo, sirve para conducir, para pasear. Que es un trabajo, lo vuelve a poner en su experiencia, podría haber dicho una ocupación, una profesión, un oficio, ¿sí? Entonces, digamos, las dificultades que tiene este sujeto tienen que ver con un trastorno de la decodificación donde se compromete la selección paradigmática. De hecho, la lesión que fue detectada estaba alojada en el lóbulo temporal izquierdo, área de Wernicke, así digamos como de libro en relación a, bueno, del libro lo que se ha dicho en relación a la historia y a las dificultades que evidenciaba esta persona. De todos modos, a mí me parece interesante mencionar, el tipo de palabras que utiliza. ¿No les llama la atención? Una estrella del firmamento, por ejemplo. Es para conducir. Y había otras, a ver. Relatar un acontecimiento. Tiene un buen nivel de lenguaje. Puede ser, Exacto. profe, que tenga que ver con que es un adulto, digamos, y tiene incorporados esos, con la edad, no sé, se me ocurre. Es un adulto que tenía un gran nivel de lenguaje, ¿no? Por eso, digamos, hago el comentario porque lo van a ver específicamente y en detalle en la fasiología, pero digamos, cuando esto le sucede a una persona que tenía un lenguaje integrado y desarrollado y aparece un deterioro o una desintegración, también siempre se dice que hay que intentar que esa persona recupere lo máximo posible del lenguaje que tenía. Lo que se observa de él es una persona con una riqueza lingüística, ¿sí? Por sus estudios, por su trabajo, por sus propias capacidades, que, digamos, que incluso ante la presencia de una patología se nota bueno, su capacidad. A eso me refería, ¿no? Es mi suegro Cachito que tuvo un accidente, que ya por suerte está muy bien, pero bueno, se los comparto por eso porque no trabajo con personas adultas, pero estos ejemplos me sirven para poder contarles un poco lo que propone Jacobson y por qué. En el caso de los síntomas que hace un paciente adulto, claro, tienen una riqueza que no tienen las niñas y niños que están en proceso de adquisición. El adulto, al haber desarrollado ya un lenguaje, puede mostrar ciertas manifestaciones sintomáticas que no vamos a encontrar en una niña o un niño pequeño, ¿sí? Entonces a veces es difícil de ejemplificar lo que dice un autor en la teoría. Bien. Jacobson también deben haberlo visto en relación al desarrollo del lenguaje en otras asignaturas, pero por las dudas algunas cuestiones vamos a recordar para tenerlos presentes. Ustedes saben que él estudió el orden de adquisición de los fonemas de la lengua y que descubrió que existe una sucesión regular e invariable, ¿sí? Que además es universal, que por supuesto no implica que esos tiempos de adquisición sean los mismos para todas las niñas y los niños. Ahí él resalta que va a haber variaciones dependiendo del proceso que cada sujeto transita. Esa sucesión en el orden, la adquisición de los fonemas, remite a tres leyes. Por un lado, la ley del contraste máximo, es decir, en ese proceso siempre se va a ir de lo más simple y homogéneo a lo más complejo, diferenciado y estratificado. La ley del menor esfuerzo, ¿sí? En ese proceso de adquisición, las niñas y niños van a comenzar a producir
por ejemplo, fonemas que no le impliquen un enorme costo o esfuerzo fisiológico. Y las leyes de implicancia o solidaridad, es decir, para que se adquieran determinados sonidos, tienen que haberse adquirido otros antes. Descubre además este autor que la desintegración del lenguaje que sufren las personas adultas también siguen un orden temporal y que esas pérdidas afásicas son el espejo a la inversa de lo que sucede en el desarrollo del lenguaje infantil. Él habla de dos grandes periodos en este proceso: el periodo del balbuceo, que es de carácter prelingüístico, que se da entre los 6 y 9 meses, donde las niñas y los niños, bebés, en realidad, pueden producir una cantidad enorme de sonidos que no pertenecen a su propia lengua, ni siquiera a una familia de lenguas, ¿sí? Después hay como un periodo de mutismo, ¿sí? Donde las niñas y niños dejan de reproducir esos sonidos. Ajuaga diría, ¿no?, que tiene que ver con la mielinización de la vía auditiva, porque lo que hace ese pequeñito es empezar a escuchar cuáles son y a discriminar los sonidos de su propia lengua. Entonces va surgiendo el periodo lingüístico, ¿sí? O semiótico. Este periodo sí es trascendental para la adquisición del lenguaje. Y aquí aparece en escena esta sucesión regular en la adquisición de los fonemas, y lo divide en 3 etapas. La etapa holofrástica es la etapa de una palabra, cuando las niñas y los niños se expresan a través de palabras sueltas. La etapa de las 2 palabras, cuando enlazan o juxtaponen 2 términos, intentando construir una frase. La etapa telegráfica, que tiene que ver con las construcciones que van haciendo las niñas y los niños, pero que todavía no respetan la gramática de la lengua, ¿no? Ni las conjugaciones verbales, por ejemplo. A partir de allí, digamos, las niñas y los niños cada vez más se van a poder aproximar al modelo de lengua materna y hacer construcciones de diversa complejidad y extensión. Y en este sentido, Denise Sobol, que es una licenciada en fonobiología, les compartimos a ustedes un video muy interesante donde habla sobre el lenguaje y sus posibles perturbaciones, nos dice que alrededor de los 4 años y 6 meses de edad, el niño ya logra dominar la infraestructura del lenguaje, luego de cursar desde el nacimiento sucesivas etapas durante las cuales, de modo progresivo, va registrando e interpretando la intencionalidad comunicativa de quienes le hablan y lo escuchan, mientras va complejizando esas estructuras lingüísticas que comprende y produce. Todo eso lo que demuestra es la capacidad humana de poder operar sin sistemas de símbolos y de signos. Es decir, después de esa etapa telegráfica, las niñas y los niños pueden empezar a hacer construcciones gramaticalmente correctas, simples, complejas, enunciados, discursos, y así sucesivamente. Pensando en el desarrollo del lenguaje y en las posibles perturbaciones que pudieran acontecer, hay algunos indicadores que nos podrían advertir esas problemáticas. Indicadores que hemos formalizado de la cátedra con nombres más técnicos o científicos, pero que mucho tienen que ver con el decir de las familias, de las docentes, de las personas que hacen una consulta. Lógicamente, el indicador más llamativo es la ausencia del lenguaje oral, es decir, que una niña o un niño no puede expresarse verbalmente, no puede expresarse a través del uso de las palabras. Entonces, el motivo de la consulta, ¿cuál es? No habla, ¿sí? Se comunica por señas o por gestos. Escasas producciones verbales. Niñas y niños que tienen muy pocos recursos lingüísticos y que no logran enriquecerlos, multiplicarlos y ampliarlos. Entonces, digamos, son aquellas familias que dicen, habla muy poquito, dice algunas palabras, y nombran, por ejemplo, qué palabras utilizan siempre. La ininteligibilidad. Cuando lo que ese niño o niña dice no se entiende porque hace tantas sustituciones en la escritura de las sílabas y palabras que no se puede comprender, ¿no? Por ejemplo,
Entonces, ¿qué van a decir? No se le entiende cuando habla. Le entendemos solo en casa, porque ya estamos acostumbrados. Por suerte siempre hay alguien en la familia que funciona como intérprete para que esa niña o niño no se quede en un estado de incomunicación. Problemas de comunicación. Niñas y niños que no tienen interés o inquietud por establecer lazos con otras personas, que pueden desarrollar su lenguaje, pero el lenguaje no les sirve para comunicarse realmente con otro sujeto. Problemas de comprensión, es decir, cuando hay dificultades en el entendimiento, ¿sí?, del discurso del interlocutor, que a veces las familias suelen decir, yo no sé si no entiende, que no me escucha, que no me presta atención. Esto sucede porque, digamos, hay distintos niveles de complejidad en la comprensión. Entonces, a veces los niños y las niñas pueden comprender algunas cuestiones, pero otras no. Entonces, la persona que no tiene por qué saber, duda si es que no comprende, no escucha o no presta atención. Los rasgos de incoherencia discursiva. Aquellas niñas y niños que construyen enunciados carentes de sentido. Es decir, los escuchamos y resuena confuso. Nos dice, ¿qué es lo que está tratando de decir? ¿Sí? Y también debemos tener en cuenta los problemas de atención y de comportamiento, porque sabemos que en la evolución que sufre el lenguaje, que va de lo sensorial a lo racional, en el lenguaje que comienza a cumplir una función social para comunicarnos, pero que luego se pliega sobre sí mismo, se internaliza y nos permite construir nuestro propio mundo interior y darle forma al pensamiento, sabemos que el lenguaje cumple con la función de regular la conducta y nuestra capacidad de atender. Entonces debemos estar atentas porque puede haber dificultades en el desarrollo del lenguaje que estén impactando en la atención y en el comportamiento. Bien. Cuando nos encontramos con una niña o un niño que presenta un retardo en el proceso de adquisición del lenguaje, ¿sí?, esto quiere decir que van a ir realizando las adquisiciones de manera más tardía y más lentificada, ¿sí? Vamos a observar una economización en su lenguaje. ¿Por qué? Porque van a tener menos recursos lingüísticos disponibles y con esos recursos van a intentar aproximarse al modelo de lengua para comunicarse, expresarse y comprender. En los retardos del lenguaje expresivo, ¿sí?, lo que se afecta es la codificación, la posibilidad de combinar unidades menores en unidades superiores. Fonemas en morfemas, morfemas en sintagmas, sintagmas en tipos, ¿sí? Entonces esto lo que provoca es un deterioro en la construcción de los contextos lingüísticos que suceden en el eje sintagmático. Digamos, como que el ejemplo más claro es el lenguaje de estilo telegráfico, cuando las niñas y los niños no logran hacer construcciones gramaticalmente correctas. En los retardos del lenguaje comprensivo se afecta la decodificación, la capacidad de comprender y la selección paradigmática de las unidades del código que se encuentran copresentes, ¿sí?, y que guardan entre sí relaciones de semejanza y de contraste. Bien, y aquí les quiero proponer un ejercicio de reflexión, pero pensando en la infancia. Si se llega a ver, como se los puedo leer, son producciones verbales de una niña, no les voy a decir la edad para que lo pensemos juntos, que suceden en el contexto de una interacción dialógica basada en cuentos de animales. Estas son las expresiones que ella realiza. Dice P por pez, ma, mana. Dice P, ma. Pío por pajarito, cococó, haciendo la onomatopeya de la gallina, bebo por huevo, papo por pato, y agrega el cuá, 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 pepe por sapo, vato por caballo, hace la onomatopeya del perro, la del león y la de la vaca, dice tata por vaca, tate por elefante, y popalala por trompa larga, en referencia a ese animal.
A ver, ¿qué podemos reflexionar acerca de su lenguaje, de su capacidad para comunicar, para combinar esas unidades, construir otras superiores? ¿En qué etapa del desarrollo se encontraría? Del lenguaje, por supuesto. ¿Qué les parece? A ver, digo algo a ver si sirve como ordenador. Vamos a analizar la codificación, su capacidad para expresarse verbalmente, ¿sí? Si pensamos en los rangos que propone Jacobson, empezaríamos por el rango fonémico. ¿Qué sonidos puede producir esta niña? ¿Qué fonemas? Bilabiales, profe, como la P. Claro, digamos, los fonemas que puede producir son anteriores. Vocales, bilabiales, la P, la B, anteriores como la T. Digamos, eso en la mayoría de los casos. Si pensamos en el nivel morfémico, ¿qué tipo de sílabas y palabras construye? Simples. Todas son de estructura simple, sí. Y si pensamos en el nivel del sintagma, de la construcción de frases, ¿qué puede hacer esta niña? Puede definirlos. Va, sí, estamos como trabadas, ¿no? Pero puede, para mí es como que puede definirlos y puede hacer, puede relacionar el sonido que hace el animal o la... Lo que, ¿qué? No. lo que vos estás evaluando tiene que ver con la decodificación, con el sentido de sus expresiones, que está bien, ¿no? Porque vos estás explicando que nombra al animal, a veces Sí, describe algo de ese animal, a veces usa o realiza la onomatopeya para dar cuenta de lo que conoce, ¿sí? sí. Vamos muy bien en ese sentido. Pero digamos, ¿puede construir frases pensando en la posibilidad de codificar y expresar? Y no. No, no puede. ¿Qué hace? ¿Es ¿Cómo se palabra comunica? frase? ¿Es palabra frase? ¿Es una sola palabra que hace al enunciado lo que quiere decir? Claro, Jacobson diría la etapa holofrástica. ¿Y qué otra también se empieza a ver como una transición? Porque fíjense que dice pe, ma, cococo, bebo, tate, copalala. Puede ser a la yuxtapuesta,
Profe, Claro, respuesta. hay una transición entre la etapa holofrástica, o palabra frase como ustedes la conocen, y la de las dos palabras o la palabra yuxtaposición. ¿Bien? Eso no es lo mismo que decir que esta niña tiene un lenguaje de estilo telegráfico. Digamos, porque en realidad es una niña que tiene muy pocos recursos lingüísticos y con esos recursos intenta aproximarse al modelo de lengua y expresarse. Bueno, ahora les cuento. Tendría que ver, ¿ya vieron la edad? No. ¿Cuántos años les parece que podría tener esta niña? Dos. Con el análisis que hicimos. ¿Cómo? 3, 2, 3. Entre 3 y 4. Claro, 2 o 3, como que ya dejó de decir mamá y papá y amplió un poco su lenguaje. Sí. Si pensamos en la etapa que está transitando, está cerca de los dos a los 3, digamos, ¿no? Lo digo por la transición a la etapa de las dos palabras. Angelina tiene 6 años de edad, en ese momento asistía al escolar en el marco de un proyecto de integración educativa, presenta síndrome de Down y, bueno, participa del espacio terapéutico de fonoaudiología desde los 5, ¿sí? Entonces, bueno, yo aquí había armado el análisis para darles la devolución a ustedes, pero si pensamos otra vez, una niña de 6 años, fíjense que los recursos con lo que se comunica con onomatopeyas y palabras de escritura simple, porque en todos los casos construye sílabas directas y solo en el caso de Pío hay una estructura diferente. Puede articular fundamentalmente fonemas anteriores a iniciales en la adquisición. Las onomatopeyas sí demuestran que ella ya puede empezar a producir fonemas posteriores y eso es muy augurioso, digamos. Porque fíjense que hace cococó, en relación al rugido, entonces eso anticipa que podemos ir trabajando en ese sentido para dar lugar a la producción de fonemas que tienen un modo de articulación diferente. Claramente economiza su lenguaje, reduce en todos los casos las estructuras de la palabra. Fíjense que dice tate por elefante, que dice copa por trompa. Tiende a reduplicar las sílabas o armonizar las consonantes, como otra forma de economizar, porque dice tata por vaca, papo por sapo, pepe por sapo, por el famoso sapo Pepe, lala por larga, ¿sí? Se expresa con palabras sueltas y a veces enlaza dos términos para tratar de construir un enunciado. Entonces aquí hablábamos de esta transición de la etapa holofrástica a la de las dos palabras, y entonces lo que podemos observar, ahora con todos los datos de esta niña, es que hay un retardo en el desarrollo del lenguaje, porque como ustedes bien decían, aunque tenga 6 años, uno la escucha y en el análisis que se hace podríamos interpretar que estaría entre los 2 y 3, ¿no? Y donde claramente la dificultad está en poder combinar las unidades, fonemas en sílabas, sílabas en palabras, palabras en sintagmas. Muy bien intervino una compañera, si lo pensamos en el aspecto semántico, en lo que tiene que ver con la decodificación, ella nombra correctamente los animales, los define, brinda características que conoce, muestra las onomatopeyas, sabe el lugar en el que viven, o sus características físicas, es decir, el sentido no está afectado. ¿Sí? Comprendemos lo que ella quiere decir, por supuesto, porque también hay que contextualizarlo, porque cuando una niña o un niño tiene tantas restricciones desde lo fonemático, las estructuras que produce son todas muy similares. Entonces, así como yo les digo que tata, en este caso era vaca, tata puede ser casa. ¿Se entiende? Porque hace las combinaciones que puede por sus dificultades para combinar en el contexto lingüístico. ¿Se entiende?
Sí, profe, De se algún entiende. Perfecto. Y de algún modo vemos, más allá de que al principio analizamos el lenguaje de una persona adulta, ahí vimos cómo había dificultades en la selección paradigmática, en la decodificación, y aquí es una niñita donde vemos que sus restricciones están en la codificación y en la combinación en los distintos rangos que tienen que ver con la expresión verbal. ¿Sí? ¿Quieren hacer alguna pregunta, algún comentario? Profe, a mí se me ocurrió algo. ¿Puede ser que una persona adulta con un deterioro muy avanzado logra hacer este tipo de producciones también? Por ejemplo, en el caso del adulto que estaban dando de ejemplo, si el deterioro fuera mayor, que no logre ni siquiera las producciones que hacía y que tenga un lenguaje como el de esta niña, por ejemplo. Pero lo que pasa es que donde la dificultad debería estar en otro comportamiento verbal y en otra operación. Porque ese sujeto adulto, la dificultad estaba en decodificar y seleccionar. Para Sí. que se dé lo que vos decís, ¿dónde debería tener la dificultad? En la combinación y en la codificación. Exacto. Puede haber trastornos expresivos tan severos. Ahora, mira, justo me diste pie para leerles un pedacito de un libro que tiene que ver con la historia de una persona que tuvo una ACV y un serio trastorno del lenguaje. Puede ser tan significativa la afección a nivel de la producción lingüística que sí, digamos, solo pueda producir vocalizaciones, sílabas, palabras de estructura simple. Claro. Sí, muy bien lo que dijiste. Porque me acuerdo que cuando estaba estudiando lingüística, decía que uno podía llegar a darse cuenta de como que el retroceso a partir por la patología, digamos, iba siendo en retrospectiva a cómo había sido el desarrollo. Entonces, en un caso de que la patología esté muy avanzada, es lo que me acabas de explicar. Sí, sí, está muy bien. Siempre sabemos que va a haber, digamos, podemos ponerlo en paralelo, como dice Jacobson, y decir que las pérdidas afásicas de alguna manera reflejan las adquisiciones lingüísticas de la infancia en sentido inverso. Pero bueno, y entonces puede suceder esto que vos decís, que sean tan significativas las restricciones que de alguna manera se comunique como si fuese un niño pequeño. Eso querés decir vos. Claro. O un niño con serias dificultades. Sí. Lo que tenemos que saber es que siempre una persona adulta ya desarrolló un lenguaje, entonces no vamos a encontrar exactamente lo mismo que en una niñito o niñito pequeño que está en proceso de adquisición y construcción. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Por más que está bien lo que vos dijiste. Yo acá justo les puse un fragmento de... Este libro se llama Camino, Vivencias de un ACV, que fue escrito por Araceli Rodríguez, con ayuda de su fonoaudióloga Marilina Chaulet, bueno, y el editor, ella es de Rojas, que es mi pueblo, era mi vecina, vivía a la vuelta, y bueno, hace poquito lo editó, y me compré el libro, y les quería compartir algo que tiene que ver con nosotros, es un breve fragmento sobre los primeros tiempos del trabajo en fonoaudiología. Ella tuvo una ACV donde, además de tener un compromiso lingüístico, también tuvo un compromiso motor muy significativo y estuvo mucho tiempo en recuperación, pero fíjense, pudo escribir un libro con ayudas y sostenes. Entonces, ella cuenta en relación a la fonoaudiología. En esta terapia me enseñaban a recuperar las palabras perdidas. El tratamiento estaba a cargo de Graciela. El primer día que me atendió quiso que escribiera mi nombre. Yo no tenía ni idea, apenas si podía pronunciarlo y con dificultades. Entonces me tomé mi tiempo y puse la letra A, luego la C y más tarde una más, no recuerdo cuál. Me costó muchísimo
desde tomar la virome con la mano izquierda hasta hacer un garabato. Me di cuenta de que mi cabeza estaba en blanco, completamente vacía de información. Buscaba letras y me costaba mucho encontrar alguna. Buscaba una palabra y no aparecía nunca. El bloqueo era enorme. Ese fue un momento pesado, de esos en los que no puedo, se agigantaba. Lentamente pude ir pronunciando más palabras, aunque todo estaba enredado y no podía hablar más. Y si bien podía hablar más, al mismo tiempo parecía que cada vez entendía menos. Por mi cabeza había pasado un huracán, todo estaba alterado y mezclado, había que empezar a ordenar. Hoy estoy segura de que mi cerebro estaba despertándose, pero en ese momento sentía que cada vez estaba peor. Era una frustración enorme no poder lograr cada cosa que intentaba hacer o decir. Graciela, que era una gran profesional, me ayudaba, me exigía y al mismo tiempo me explicaba todo tantas veces como fuese necesario. A mayor exigencia, mayor frustración. Entonces la fonoaudióloga me hacía retroceder en el camino a la inversa y me recordaba mis comienzos. La terapia contaba con varias técnicas diferentes. Por ejemplo, debía mirar una imagen y decir lo que veía. A veces sabía cuál era el objeto y hacía un gran esfuerzo mental para nombrarlo, pero no podía. Hoy creo que ese sacrificio progresivamente fue cobrándose. Recuerdo que estando en la clínica, miraba televisión y cuando aparecían palabras intentaba leerlas, pero involuntariamente ordenaba las letras de atrás para adelante. Yo me daba cuenta de que estaba mal, aunque no lo podía expresar. Todo lo tuve que aprender de nuevo. Hablar, leer, escribir, coordinar una palabra con otra, ordenar un pensamiento y después poder expresar. Me parecía increíble no poder aunar las actividades cuando uno está sano, física y mentalmente. Todo fluye con naturalidad, de manera automática. Todo se puede hacer sin esfuerzo. Pero en aquellos días la realidad era otra. Había que volver a conectar todos los sentidos y mi cabeza era la protagonista en ese momento. Me pareció que tiene mucho que ver con lo que hemos estado hablando en relación a la clase de Vygotsky y de Jacobson, ¿no? Porque como alguien desde la experiencia que tuvo que transitar puede explicar los efectos que produce la pérdida, el deterioro o la desintegración del lenguaje, porque ya explica que no solo tenía dificultades para comunicarse, para expresarse o comprender, cuenta que le costaban hacer actividades cotidianas, porque justamente el lenguaje es el ordenador de esas acciones, ¿no? Y bueno, y de alguna manera mostraba también lo que vos estabas comentando, porque, bueno, a ella le costaba pronunciar hasta su propio nombre, ¿no? Digamos, realmente eran muy serias las restricciones, evidentemente, al nivel de la codificación como la decodificación, porque también expresa esto. Yo veía el objeto y sabía lo que era, pero no lo podía nombrar. No sabía, no podía seleccionar la palabra que hacía mención a ese objeto, ¿no? Y eso, por supuesto, impactó también en su posibilidad para leer y para escribir, porque el lenguaje está íntimamente vinculado con esas actividades reflexivas y complejas que implican con sentidos también. No sé si alguien quiere hacer un comentario, una pregunta.